Que Dios los bendiga en esta noche. Una vez más estamos aquí desde el Ministerio Pueblo de Dios Restaurador, en este espacio en el que hemos puesto por nombre Un Mensajero. Estamos aquí hoy y vamos a seguir con el tema que estábamos hablando, que era sobre el Espíritu Santo. Hablamos sobre la llenura y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre lo que es la comunión con el Espíritu Santo. Así que en esta noche me están acompañando aquí mis hermanos, quienes los invito a que puedan estar presentándose. Hola, bendiciones, soy Dina, un gusto. Bendiciones, iglesia, ¿cómo están? Un gusto estar acá, de este lado. Así que nada, muy contento de poder estar la primera vez, muy contento. Amén. Dios bendiga. Mi nombre es Daniel, también bendecido por la invitación que nos hacen para poder compartir de la palabra del Señor y hablar de un tema muy importante que es sobre la comunión del Espíritu Santo. Así es. Saben que como estuvimos hablando en el episodio anterior con nuestra pastora, que ya estuvo tocando lo que sería la llenura del Espíritu Santo, y es tan importante para la vida, ¿no es cierto?, del cristiano, para ustedes que nos ven desde sus hogares, que van siguiendo cómo es el camino que vamos haciendo de lo que es el cristiano, de lo que es la vida, la comunión con Dios. Esto que no es algo menor, ¿no es cierto?, la llenura del Espíritu Santo y esa comunión que necesitamos tener siempre con el Espíritu Santo para poder seguir en este camino. Y bueno, creo que es de lo que nos va a hablar el pastor en esta noche, que agradecemos, ¿no es cierto?, que se tomó este tiempo para poder compartir con nosotros. Amén. Gracias, Cintia. Bueno, entramos al tema, ¿sí?, sobre la comunión del Espíritu Santo, y nos tenemos que remontar al libro de Génesis, ¿sí?, porque al hablar de comunión, el término de comunión, justamente, significa más tener relación con más de una persona. En este caso estamos hablando del Espíritu Santo. Y cuando vemos en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26, que dice: el Señor, frente a toda la creación que Él está haciendo, que crea los cielos y la tierra y demás, cuando llega al punto para crear al hombre, fíjense algo interesante que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese hagamos está hablando en plural. O sea que da a entender que no es Dios solamente, sino que ese hagamos nosotros entendemos como hijos de Dios, como cristianos, que está hablando de Jesús y que está hablando de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando, fíjense lo importante que es que Él hace partícipe a su Trinidad, ¿no? Nosotros creemos como hijos de Dios que los tres son unos, que los tres operan de diferentes maneras, pero son uno, es una sola persona, ¿sí? Es muy difícil a veces de entenderlo para el conocimiento humano, pero nosotros creemos en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y vemos que había una comunión tal entre ellos, y a lo que nos lleva a esto justamente es a entender que esa comunión, cuando Jesús es tomado al cielo, en el Nuevo Testamento, dijo que era necesario que Él sea tomado, pero que enviaría a alguien, al Paracletos, al Consolador, al Espíritu Santo. Y lo bueno es saber que esa comunión nosotros hoy, como hijos de Dios, podemos tenerla a través del Espíritu Santo. Que en cierta medida nosotros podemos catalogar como un amigo íntimo, del cual nosotros podemos expresarle todas nuestras intimidades, porque sabemos que Él conoce nuestros corazones y a Él no le podemos ocultar nada. Pero es bueno e interesante que nosotros, como hijos de Dios, entendamos y demos ese paso de confianza hacia Él, hacia la tercera persona de la Trinidad. Y de ahí que se relaciona y que se gesta justamente una comunión con Él, con el Espíritu Santo. Entonces, en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, le da la autoridad al hombre, en este caso a Adán, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, punto número 1, dijimos que desde el principio vemos que la comunión está presente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y el punto 2, que hay algo particular, ¿no? Si bien somos todos creación de Dios, el hombre y la mujer, pero no todos piensan de la misma manera en el sentido espiritual hablando. No todos se reconocen como hijos de Dios. Entonces, para tener una comunión con el Espíritu Santo, es importante dar ese primer paso de pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se pertenece? ¿Cómo se llega a ese punto? Se llega a ese punto justamente de aceptar a Jesús como Salvador. Y es que desde ese punto, desde hijo, podemos llegar a tener una relación y una comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se entiende alguna pregunta, Flora? Sí, ahí sí estamos entendiendo que, por eso yo estaba tomando nota más o menos, para que es cuando dice que todos somos creación, pero no todos pensamos de la misma manera, ¿no es cierto? Uh-huh. Que a esto me llevaba de cuando dicen que no, o sea, no cualquier persona puede recibir el Espíritu Santo siempre que nosotros como hijos reconozcamos que somos hijos. Correcto. Reconocer a Dios Padre y después al Hijo, que esto es de lo que habla de la Trinidad, que quizás hay muchas personas que se conocen en el mundo secular que por ahí no creen en esto de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Incluso hay muchas denominaciones que no lo creen, ¿no? Nosotros no nos caracterizamos, como decimos siempre, de una religión, sino de una forma de vida. Y esa forma de vida también es la que nosotros llevamos como hijos y como anhelamos tener ese pensamiento que Dios quiere de nosotros. Así es, correcto. Que no siempre, porque muchas veces Dios anhela algo de nosotros y no siempre, como se habla, lo damos para Dios. No pensamos quizás como Él quiere. De hecho, hoy en el mundo mismo se ve como el pensamiento humano de la gente, cómo está llevando a todo lo que es la maldad, la destrucción y todo lo demás que está aconteciendo hoy en día. Pero acá en la palabra que el Señor nos está hablando de cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza. Creo que eso también es muy importante de cómo fuimos hechos nosotros. Nosotros no somos más que su imagen. Él nos hizo conforme a lo que Él quería. De ahí en más, nuestro caminar lo decidimos nosotros. Pero siempre es importante seguir esa línea de búsqueda de pensar como Él quiere. Que nosotros pensamos para llegar a eso que es la de nosotros. Tal cual. Que no siempre fallamos, todos fallamos, pero en este episodio que nosotros queremos como ver cómo Dios nos llena y cómo Dios quiere trabajar en nuestro interior. Creo que eso es lo más importante, de poder llegar a pensar y ver cómo Él ve. Así es, correcto. Entonces, bueno, para que quede claro, ¿no? Punto número 1, dijimos que hay una comunión entre las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Punto número 2, podemos llegar a tener una relación de comunión con el Espíritu Santo, que Jesús mismo dijo, o es necesario que el Espíritu Santo esté con vosotros todos los días de nuestra vida, pero Él tenía que ser tomado. Entonces la facultad que tiene el Espíritu Santo, más allá de poder llegar a tener una relación de comunión con Él, lo bueno es que en su omnipresencia, Él actúa y está en diferentes partes del mundo a la misma vez. Cosa que Jesús en vida, en su ministerio, no lo podía lograr. Por eso, Él hizo hincapié, dijo, os es necesario que yo me vaya, pero que vendría alguien, el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Entonces, es bueno y es importante saber que hoy nosotros podemos tener comunión con el Espíritu Santo aquí en Argentina, más precisamente en Florencio Varela, como otros hermanos en la fe manifiestan también su comunión en otras partes de diferentes continentes, de diferentes países, y el Espíritu Santo opera de la misma manera y está
a la misma vez en diferentes lugares. Entonces, ahí vemos justamente que la comunión del Espíritu Santo, y Él, más que nosotros, está interesado para que se pueda desenvolver y cultivar justamente y practicar esa comunión con Él. Porque a veces es muy difícil. Una persona de pronto no quiere hablar a sola, porque van a decir, si me escuchan voy a parecer un loco. Pero para que vayamos un poquito más y entendamos algo. El Espíritu Santo no es algo, Él es alguien. Es la tercera persona de la Trinidad. Por ende, Él siente, Él se conmueve, Él tiene emociones también, así como nosotros. Y si nosotros por ahí con nuestro proceder lo podemos llegar a lastimar, lo podemos llegar a herir, y por consiguiente, si hacemos su voluntad, agradamos al Espíritu Santo, y lo que tenemos que hacer justamente a través de esta comunión que se va cultivando es tratar de llegar a una amistad con el Espíritu Santo, que se puede lograr. Se puede... ¿Y cómo es estar llenos del Espíritu Santo? O sea, ¿cómo nos damos cuenta si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? Bueno, mira, yo creo que la base es la comunión, para después luego llegar a la otra etapa de estar llenos de Él. Si nosotros hacemos una amistad con una persona en la tierra, ¿no? Empezamos a hablar con él, empezamos a tener cosas en común, empezamos a ver en un amigo, la relación va llevando a una etapa justamente de amistad con esa persona. Entonces, yo empiezo a conocer, un ejemplo, hago amistad con Lucas, ¿sí? Lucas me empieza a conocer a mí. ¿Y cómo él puede llegar a conocerme a mí? Pasando tiempo. Yeah. El tiempo, cultivar el tiempo con una persona hace que yo la pueda conocer un poco mejor. Como de igual manera el Espíritu Santo. Si yo paso tiempo con Él, en relacionarme, en hablar con Él, en poder, como si fuera un amigo. Tener la intimidad de la oración. A través de la oración, a través de la lectura, yo puedo empezar a conocer más las facetas que tiene Él, cómo se mueve, qué es lo que le gusta, qué es lo que le desagrada. Entonces, obviamente, si hay algo que le desagrada, yo voy a tratar de procurar de todos los medios de no hacerlo, para no ofender. Y yo creo que es la base, ¿no? La comunión es la base para luego llegar a la etapa de la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. Claro. ¿Sí? Sería como la vez que a mí me interesaba cómo desenvolver, cómo podemos tener una comunión diaria, o sea, cómo podemos practicar tener una comunión con el Espíritu Santo. Cultivándolo. Nosotros, como hijos de Dios, a veces parece como medio... Dios no creó robots, ¿sí? Dios creó personas. Y hay un libre albedrío que Él le dejó al hombre, de hacer lo que Él quiera. Pero después Dios iba a demandar de esas acciones. Ahora, como te decía primero, Dios no creó robots. Dios creó en nosotros una voluntad. Y esa voluntad está en si yo deseo pasar tiempo con esa persona o no. En este caso, hablando del Espíritu Santo. Entonces, Él te da libre albedrío. Vos escoges. Sabés que si obedeces la palabra de Dios, hay bendiciones que tenés. Pero que no se confunda esto. Nosotros no lo seguimos por las bendiciones que Él nos pueda hacer llegar a nuestras vidas, sino que tenemos que seguir a Dios. Y hay algo fundamental, ¿no? Yo creo que el que se enamora de una persona la empieza a buscar. Empieza a querer conocer cosas de él. Que lo cautiva, que lo motiva, ¿sí?
Y de igual manera es una relación de amor y de amistad con el Espíritu Santo. La comunión, justamente para llegar a la comunión, vamos a tener que desarrollar eso. Y el primer y grande mandamiento, fíjense que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y por algo está como primer mandamiento en la Biblia. Si está como prioridad, es por algo. Y que no todos lo tenemos como prioridad tampoco, Claro. porque hay muchos que por ahí ponen un montón de cosas antes por ahí de Dios, del servicio, y cuando uno llega, como decías recién, a enamorarse de Dios o a tener ese, como se dice, ese primer amor, ese encuentro personal con Dios y realmente te enamoras de Dios, sabes que lo demás... esto pasa todo a ser secundario. Sí. Es como una relación como tenés vos cuando querés conocer a la persona de la que vos te enamorás, que vos la vas conociendo, que te enamorás, que se ponen de novio, que se casan, pero que vos te enamoraste de esa persona de lo que conociste de esa persona. Tal cual. Con Dios es igual. Nosotros a medida que lo vamos conociendo y no vamos a hacer como decías vos recién, no vamos por Él por los panes y los peces por lo que Él nos puede dar, sino Claro, también se trata como de vencer también muchas veces nuestra carne, sabiendo que queremos muchas otras cosas o ponemos a veces por encima la familia y nos damos cuenta que no es lo primordial. Porque la familia que tenemos la tenemos porque Dios nos dio, pero también por eso se trata de muchas veces vencer nuestra carne y dejar que sea Dios y que sea lo que Dios quiera lo que para Dios quiere. nosotros. Sí, sabemos que también es un parte de nuestro ministerio, también es nuestra familia, es cuidarla, es cultivar el hogar, la familia, todo, pero también es lo que nosotros cultivamos en nuestra intimidad, en nuestra búsqueda con Dios y en lo que llegamos a alcanzar, porque realmente cuando uno se enamora de Dios es como cuando vos te enamoras de una persona. No te importa si llueve, no te importa si está cayendo el cielo, si vos tenés que ir a ver a tu amado, vas a ir igual. Creo que todos los que hemos pasado por esa etapa de la pareja y demás, vamos. Mira, sin ir más lejos, me acuerdo que mi esposo se venía 3 horas de viaje en colectivo para venir a verme cuando éramos novios, y es como que vos decís, y por Dios, ¿qué haces hoy? ¿Entendés? Y nosotros tratamos de tener ese esfuerzo porque vemos que en la búsqueda, en eso de que tenemos del respeto por el servicio de Dios, de estar, de poder perseverar, es re lindo eso, porque Dios en eso también vemos lo que cultivamos en Él y lo que Él nos da, las bendiciones, y no hablamos de bendiciones económicas porque realmente sabemos que eso no es realmente lo que buscamos, porque sí, Dios nos bendice. Creo que como hijos de Dios somos bendecidos, tenemos nuestro pan en la mesa, tenemos salud, tenemos el privilegio de poder asistir a una iglesia cuando hay muchos lugares donde está prohibido, podemos compartir su palabra, podemos hablarle a una persona libremente. Entonces creo que de eso también se trata de cuando nosotros somos llenos de... tenemos esa comunión, ¿no? Esa comunión con Dios, porque Él se manifiesta. Y cuán difícil debe ser en esos lugares donde se les prohíben y aún así dan su vida por el servicio de Dios. Sí. Porque hay muchos lugares y uno se pone a mirar y se ve donde están perseguidos. Hay persecución, donde hay muerte, todo. ¿Por qué? Por seguir a Dios, por ese amor que tienen. ¿Cuántos de nosotros llegaremos a tener ese amor? Yo no sé si hoy se paran enfrente de nuestro y nos dicen o negás a Dios o te morís. Sí. ¿Y cuántas personas? Nosotros estaremos preparados para eso, porque muchos decimos gloria a Dios, aleluya, estamos en Dios, pero no sabemos que El momento de la prueba. el momento que va a llegar. ¿Sí? Que va a llegar, porque que no esté pasando hoy no quiere decir que no va a llegar, porque sabemos que parte de lo que va a ser la gran tribulación va a ser eso. Entonces vamos a estar preparados. Yo creo que si Dios, tenemos esa comunión con Dios y esa llenura, sí lo vamos a poder. Y mira, te corrijo algo, Cintia, porque vos fíjate que va a llegar, ¿no? Va a llegar acá, por ahí en nuestro país, que es libre, que tenemos libre culto, podemos pararnos en una esquina, predicar el Evangelio, tenemos esa libertad. Pero hoy, hermanos, en Nigeria, por ahí que se hace muy viral, hay persecución del Evangelio, hay gente que está siendo matada, perseguida, por causa de no negar a Jesús en sus vidas.
Y hay otros medios que por ahí están un poco más censurados, pero que uno sabe a través de los testimonios que están siendo perseguidos y que están siendo mártires por causa del Evangelio. Y yo creo que la comunión con el Espíritu Santo lleva a tener ese amor tal que no les importa la circunstancia en que pueda haber de persecución e incluso amenazas de muerte y demás. Yo creo que eso se puede cultivar y se cultiva y llega a un punto en el cual nosotros frente a la adversidad podemos pararnos bien, firmes en la fe y decir, por causa del Evangelio, ¿sí? Como lo vemos en los discípulos, ¿no? Los discípulos fueron, la mayoría todos mártires, Sí. excepto Juan, que fue a un calabozo en la isla de Patmos, pero todos los discípulos de Jesús murieron o aserrados, crucificados, muertos literalmente, Sí. y por no negar. ¿Y uno cómo llega a ese punto de no negar a Jesús? Justamente yo lo relaciono con esto. Punto número 1 es de amar a Dios con toda el alma, y punto número 2, de poder tener esa comunión continua y constante con el Espíritu Santo. Es lo que hace arder nuestros corazones, es lo que nos impulsa justamente a predicar el Evangelio de Cristo en medio de las circunstancias que se puedan presentar. Es el amor a Dios. Y eso va más allá de lo que es un ministerio, de un cargo que puedo llegar a tener dentro de la iglesia, va mucho más profundo. El hecho de enamorarse de Dios es una relación que uno puede llegar a tener y cultivar a través de la búsqueda, a través de leer su palabra, a través de poder escuchar mensajes, ¿sí? De meterse, de orar, de clamar a Dios, sabiendo que nuestra oración no va a caer en saco roto, sino que realmente sabemos a dónde va nuestra oración. Y quien la escucha, obviamente, es el creador de los cielos y la tierra. O sea que la base, principalmente para tener una comunión con el Espíritu Santo, sería la lectura de la palabra, la oración, y hay algún punto más clave que... Mira, enamorarse es esencial, sobre todas las cosas, porque si vos, como hablamos antes, si no estás enamorado de alguien que te cautiva, como que atrapa tu corazón, difícilmente lo vayas a buscar. Sí. A través de la oración, a través... Como hijo de Dios es un deber que sí, que tenemos que tener momentos de oración, momentos de lectura y demás. Pero es cierto que a veces nuestra carne no se quiere someter a las cosas del reino de los cielos, ¿sí? Que es la oración y la lectura. Entonces, ¿cómo vas a ser atrapado? Siendo enamorado por Él, cautivado por Él. Él nos tiene que cautivar realmente el corazón. Y a través de la comunión de su Espíritu, nosotros vamos en obediencia a la oración, a la lectura de su palabra, pero es todo en base al amor. ¿Sí? Fíjate algo particular que dice la Biblia, ¿no? Que van a cesar las profecías, van a cesar un montón de cosas en la tierra, pero lo que va a permanecer es el amor. ¿Sí? Y Dios hace mucho hincapié en eso. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Es todo a causa de la base principal, que es el amor del Padre hacia nosotros. Y a través del amor, el Espíritu Santo nos cautiva a llevarnos a esa comunión de intimidad con Él, a poder conocerlo cada día más. Y todo eso, bueno, hacia la relación de comunión. ¿Sí? Pero yo de pronto no puedo llegar a tener comunión con una persona si no la conozco. O si no me llama o me cautiva algo de esa persona. ¿Se entiende? Sí. Primero yo tengo que ser enamorado por Él. El Espíritu Santo tiene la facultad de enamorarnos. De ahí que vienen las transformaciones de cambio. Nosotros a veces oramos, ¿no? Por ahí me salgo un poquito. Oramos por una persona, por un ser querido.
Y obviamente oramos para bien. Sabemos que está en el mundo, que su vida por ahí no es de la mejor, pero nosotros oramos para el bienestar de esa vida, para que pueda cambiar, para que venga a los caminos del Señor. Pero ya el Señor, cuando esa persona viene a la casa de Dios, es porque ya Dios está tratando con él y lo cautiva. Porque si no, no había razón de pasar las puertas de la iglesia. Bueno, fueron solo ganas. ¿Entendés? Y a veces nosotros cometimos el error de, como un pájaro carpintero, martillarle la cabeza a nuestros seres queridos, tenés que venir a la iglesia, pero si no te vas a ir al infierno. Yo creo que los lazos de amor del Señor nos han cautivado y nos trajeron amablemente, ¿sí? Con buenos modales. Entonces nosotros hay cosas que humanamente no las podemos hacer, porque quien transforma y cambia las vidas es el Espíritu Santo, que es su labor en la tierra. Entonces sí, nosotros podemos interceder orando por esa vida, para que esa vida sea tocada por el Espíritu de Dios. Y cuando es tocada, viene, le da convicción de falta de pecado y tiene una necesidad por cambiar. Y eso lo provoca el Espíritu Santo. Y ya te digo, uno llega a la comunión a través del pilar fundamental que es el amor. ¿Y cuáles son las características del Espíritu Santo? Porque hace un rato me acordaba que decías que, que Él todo lo sabe, que Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Cuáles son las características? Mira, la característica del Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a ver cualidades que son parte de las características de Él, que Él es un caballero, tiene buenos modales, obviamente, con amor, Él también se refleja y te hace ver tus faltas. Fíjate que no hace falta que de pronto una de esas características que tiene el Espíritu Santo en nosotros es que con ese amor nos hace ver nuestra realidad con la cual estamos viviendo y automáticamente nos damos cuenta de eso. Es como que hay un velo espiritual que mientras estamos en la nuestra y no tenemos convicción de falta, de pecado, hacemos la nuestra. Hacemos nuestra vida, hacemos desastre a veces y no nos damos cuenta. Pero una de esas características es que Él nos hace ver, nos hace notar que por ese camino no hay solución. Entonces nos vuelca y nos hace ver nuestra realidad, la carencia y la necesidad que tenemos de Dios, de Él. ¿Sí? Otra de las características de Él, lo podemos ver más bíblicamente a través de los frutos del Espíritu. La Biblia dice que los frutos del Espíritu son paz, paciencia, benignidad, templanza. Ahí podemos ver facetas y características del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros leemos, que está en el libro de 1 Corintios, si no me equivoco, vemos las manifestaciones del Espíritu Santo y vemos características de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos esas cualidades, esas características, obviamente como hijos de Dios, nos vuelca a tratar de imitarlas. ¿Sí? Cuando nosotros venimos a Cristo, hay algo que se manifiesta en nosotros y es la paz. Cuando, vos fíjate, yo esto lo he visto en testimonios de personas que vienen y han aceptado a Jesús y viene como los invade una paz sobrenatural que se sienten como que nunca han experimentado eso. Y vos fíjate que el mundo, la gente que no conoce a Dios, está buscando esa paz y no la encuentra. ¿En qué la busca? En placeres, la busca en riqueza, buscar bienestar económico.
Y hay algo particular. Los bienestares de este mundo no pueden satisfacer lo que el hombre necesita en su corazón, en su alma, que es la pieza esencial y es el Espíritu Santo en nosotros. Teniendo al Espíritu Santo en nosotros, lo tenemos todo. O sea que los bienes de este mundo no nos van a satisfacer. Solo el Espíritu Santo puede provocar paz en nuestro corazón, nos puede dar sabiduría, entendimiento, para poder tomar sabias decisiones y que todo lo que hagamos sea próspero en su nombre. ¿Sí? El reconocimiento al Espíritu Santo en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, es muy importante como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros en ninguna manera nos tenemos que jactar por ahí con lo que estamos destinados a alcanzar en esta vida, sino que todo procede de Él y vuelve a Él. Y si somos algo y hacemos algo y llegamos a una meta, es por pura misericordia de Él que provoca en nosotros. Y cuando uno tiene comunión, también ejercita algo importante, que es el oído espiritual. Porque uno escucha eso. Y aprende a oír su voz. La Biblia dice que el buen pastor conoce a sus ovejas y cuando Él las llama, ellas están atentas y acuden al buen pastor. Y me emociona eso, ¿no? Porque es buenísimo. Y gracias a Dios que Él lo diseñó así. Entonces nosotros, sí o sí, a través, dijimos, del amor, la comunión, y esa comunión nos va a llevar a poder tener oídos espirituales para poder escuchar la voz de Dios y poder hacer su voluntad. Porque muchas veces nuestra voluntad, nuestro punto de vista, no es el de Dios. Es por ahí de nuestras emociones, de lo que sale y brota de nuestro corazón. Pero por ahí no le gusta a Dios. Entonces, escuchar a Dios en este tiempo es importante para poder ser guiados por el buen pastor. ¿Se entiende? Sí, se entiende. La verdad que sí. Es hermoso cuando podemos oír su voz, reconocerlo y seguir, ¿no? Seguir por el camino que Él nos ha marcado. Agradecemos a Dios por este privilegio que Él nos da de conocer más y más de su palabra, de esta comunión que podemos llegar a tener día a día, que siempre depende de nosotros, de nuestra búsqueda, de nuestra intimidad, y de que podamos hacer de Él nuestro mejor amigo, nuestro aliado, nuestro confidente, porque sabemos que fuera de Él nada somos y nada podemos hacer, pero que en Él tenemos todo, que cuando en cualquier necesidad que nos toque pasar, siempre acudir a Él y a su Espíritu Santo, que sabemos que van a trabajar a favor nuestro. Así es. Así que agradecemos a Dios por esta oportunidad, por este privilegio de que podemos estar una vez más esta noche aquí junto a todos ustedes, agradeciendo que nos dan, porque es importante que poder usar este medio que el Señor nos ha dado para poder llegar a cada hogar de muchas personas que nos ven, que quizás no están congregando, que quizás están pasando por alguna situación difícil, pero que puedan saber que en esa comunión, en esa llenura del Espíritu Santo, podemos alcanzar nuestra victoria. Así que bendecimos a todos, chicos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Y antes de cerrar, ¿te puedo dejar un texto? Sí. Sí. Y más que nada para que lo podamos reflexionar en casa, ahí donde ustedes están. Y en Juan 14, verso 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre, o sea Jesús, hablando al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea, no por un momento, sino para siempre, en todo momento. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso es el Espíritu Santo, que está con nosotros, quiere estar con nosotros, no un momento, sino siempre. Y eso es importante. A ver, bendiciones. Con nosotros y en nosotros. Así es, bendiciones. Dios los bendiga.
Bueno, Dios los bendiga y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Recuerden que estamos desde Río Hachat 2209 en el mástil más conocido como el mástil de Mayor, en Florencio Varela, y los estamos invitando. Si están cerca y quieren acercarse, sepan que serán bienvenidos. Los bendecimos. Dios los bendiga.